Y al final los diputados no fueron al Palacio Legislativo de San Lázaro. Al final los diputados se fueron a Santa Fe, a una sede alterna para aprobar el presupuesto 2020. Los diputados de Morena, que son la mayoría, se fueron cantando, se fueron así. Oye, les están regresando la frase que acuñaron de no legislar a espaldas del pueblo. ¿Se está legislando a espaldas del pueblo? De manera pública y transparente, y es un presupuesto para el pueblo. Entonces dinos dónde va a ser la sesión. Va a ser en la Expo Santa Fe. Take a trip across the ocean, 15 days of sickening motion. Aquí todo el grupo parlamentario de Morena unido y listo para aprobar el presupuesto. ¿Cómo vamos? Tatiana. That you can hide. Salud. ¿A dónde? Coahuila presente. Y aquí nuestro diputado 501. Para votar. Presupuesto para el pueblo, ¿o no? Presupuesto para el pueblo. México para adelante. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Oigan, que los panistas no van a venir. Mensaje a los panistas. No más moches. No más moches. No más moches. No más moches. Gonna make you change your mind and get me back to you. El camión de la Cuarta Transformación. Vamos a tener todo sobre lo que tuvo que ocurrir para que sesionaran los diputados. La sesión continúa en Santa Fe, allá estaremos. Pero antes, ¿qué corre este video? Es una nueva falta de respeto a las Fuerzas Armadas, una nueva agresión a las Fuerzas Armadas. Son imágenes de principio de esta semana en Atitalaquia, Hidalgo. No los hemos agredido, canal. Ni te he agredido ni te he hecho una mala palabra. Vengo atrás de tu carro, canal, y él me empieza a agredir. Entonces, ¿qué pedo, canal? No me voy a dejar, canal. No me voy a dejar tampoco. No me voy a dejar. No me voy a dejar. El escudo, saca el escudo. ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, hijo de tu puta madre! ¡Pero pégale, güey! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, hijo de tu puta madre! ¡Pégale! ¡Puta madre! ¡Son turistas, puta madre! ¡Son turistas! Saca el escudo, güey. No queremos pedo, relájate. Relájate, papá. Papá, relájate. Dale, pues ya estuvo. Ya estuvo, papá. ¡Quítale el arma! ¡Quítale el arma! ¡Quítale el arma! Sácale los escudos, papá. ¡Quítatela! Papá. ¡Súbanse! ¡Pendejos! ¡Cálmate, puto! Esta vez ya no fueron abrazos, siguen las agresiones, las pedradas, los insultos contra elementos de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. Se escucharon unos disparos, se hicieron para matar a nadie, seguramente disparos disuasivos, pero bueno, ya no fueron exactamente abrazos ante las agresiones de, pues, quien al parecer, o quienes al parecer forman parte de grupos cercanos a los guachicoleros en esa zona del estado de Hidalgo. Esto ocurrió el lunes en la comunidad de Dendo. Fuentes de la Defensa Nacional nos confirmaron la veracidad de esta agresión y nos dijeron que los hombres iban siguiendo a los militares que patrullaban un ducto de Pemex y que lo que trataban era de provocar a los soldados. Después de este enfrentamiento, los hombres se retiraron. Cuando llegaron los refuerzos, no hubo detenidos. Queda para el registro esta imagen. Y hablando de agresiones, anoche vimos la agresión contra un profesor en un CCH, Ciudad de México, en el CCH Azcapotzalco, a quien los estudiantes sacaron a golpes tras acusarlo de agresiones, malos tratos y acoso sexual. Hoy regresamos al CCH, pero pues las opiniones de los estudiantes no son tan claras y no hablan de acoso sexual.
misógino, homófobo. 2 días después de la agresión al profesor Iván Paredes, el CCH Azcapotzalco reanudó sus clases, pero esta vez con una mesa instalada por la Abogacía General de la UNAM en la explanada principal para atender quejas y dar seguimiento a posibles denuncias contra ese profesor. Pero no llegó ninguna. Fueron 4 horas y media en las que solo se acercaron algunos estudiantes para quejarse de haber sido reprobados de forma injustificada. Y aunque cientos de alumnos estuvieron presentes cuando sacaron al profesor de la escuela, no todos están de acuerdo con la forma en la que se le trató y con la versión de que acosaba sexualmente a sus alumnas. Porque sí llegaba como a humillarte, pero en mi opinión hicieron acusaciones falsas en cuanto a que es acosador, porque no lo es. Los alumnos realmente no prestaban atención a sus clases en la mayoría del tiempo y el maestro se desesperaba mucho por eso. No he escuchado como tal que las acusara, solo como que de repente sí llegaba a demostrar sus puntos de vista de una forma muy agresiva. Otros estudiantes aseguran que la gente que participó en la agresión ni siquiera forma parte de la comunidad estudiantil. Hubo infiltrados, porque en la mayoría de cosas que pasan siempre hay infiltrados y la otra mitad de alumnos son los de aquí. Mientras tanto, los profesores del plantel se encuentran indignados por el trato que los estudiantes le dieron al maestro Iván Paredes y al secretario académico Juan Barrera. Algunos dieron su postura a Imagen Noticias. Aseguraron que el caso del profesor es apenas una presunción de acoso y se le trató como un violador. Es el momento en que las posibles víctimas presenten sus pruebas y que la universidad tome las medidas pertinentes. Por eso, están elaborando un pliego petitorio para entregar a la Rectoría de la UNAM, en el que, entre otras cosas, pedirán mayor control de ingresos a la escuela, pues coinciden con los alumnos en que algunos agresores del profesor no eran estudiantes del CCH Azcapotzalco. También solicitarán más personal de vigilancia. Sí, claro que sí, afecta a todo porque nos hace ver a todos como si fuéramos violentos y que todos nos comportamos de esa manera. Pues aquí sí que primero lincharon y luego están averiguando de qué se trata. Primero lincharon, como vimos a este profesor, y hoy instalaron estas mesas donde no llegó ningún registro, donde no se dio ningún registro de acoso sexual. Pero bueno, el maltrato a este profesor, independientemente de lo que haya hecho, ya ocurrió. Hablando de protestas, alumnos de la Prepa 5 de la universidad nos hicieron llegar estas imágenes. Los estudiantes reportan que algunos grupos que se dicen ser feministas llevaron a cabo pintas y destrozos en las instalaciones. Se ve a jóvenes encapuchados o encapuchadas rompiendo la puerta de una oficina. Las autoridades de la preparatoria no fijaron posición sobre este tema. El lunes será el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ese día un grupo de mujeres, de feministas, va a marchar en la Ciudad de México. A las 5 de la tarde anuncian que van a salir en marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que finalmente tomó la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. ¿Qué significa esto? Una serie de medidas como el envío de una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para crear el registro público de agresiones sexuales sentenciados para que la gente pueda saber quiénes son los violadores. También se le pedirá al Congreso que apruebe ya la llamada Ley Olimpia, que sanciona el acoso y la violencia digital, y que apruebe también de inmediato la ley para crear un banco de ADN contra los agresores, con los registros de los agresores sexuales. Estas son algunas de las medidas que se tomarán. Y quiero compartir algo muy doloroso que sucede en la ciudad, y es que el 65% de los casos de violación se den en domicilios, y donde se caracteriza al agresor, 95% de los casos se comete por alguien conocido.
todas y todos en esta ciudad debemos decir, alto, basta. Bueno, veremos. Esto sí lo evaluaremos con el paso de los años. Qué tan importante es lo que se anunció hoy en la Ciudad de México. El gobierno está reconociendo la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres. Claudia Sheinbaum, pues al principio no estaba muy convencida de decretar esta alerta de violencia, pero bueno, falta todavía un proceso legal largo en el que tiene que participar la Secretaría de Gobernación. En fin, la decisión que hoy se tomó fue tomada con cierta reserva por feministas que hace 3 meses salieron a las calles a manifestar su exigencia de frenar la violencia de género y que anuncian que volverán a salir el lunes. Desde el movimiento feminista sabemos que no podemos aplaudir ni festejar cada vez que el gobierno haga algo a favor de las mujeres. Tampoco podemos agradecerles cada vez que realizan su trabajo de forma correcta. Bueno, donde la violencia no se detiene es en las cárceles. Hoy volvió a registrarse un motín en el penal de Atlacholoaya, en Morelos. Hace 3 semanas vimos 6 muertos en otro enfrentamiento ahí mismo. En los 2 casos la disputa ha sido el control de esa cárcel. Calcinados, desollados y decapitados, así terminó el motín entre internos del penal de Atlacholoaya hace 22 días. Hubo 6 reos muertos y otros 2 heridos. No ha pasado ni un mes y nuevamente reos de este penal volvieron a enfrentarse. De acuerdo con testigos, un grupo de internos del área de ingreso comenzó a aventar bombas Molotov al área de máxima seguridad, donde estaban integrantes de los Rojos, entre ellos Alexis Osvaldo Massari, hijo del Carrete. Los Rojos respondieron saltándose la valla que los divide e inició un enfrentamiento con navajas y palos. Familiares de los reos comenzaron a llegar al penal ante el rumor de que había varios muertos y heridos, pero ante la falta de respuesta, corrieron para cruzar el primer filtro del penal. Porque hay muchos heridos allá adentro y no hay ni un pinche doctor. Tenemos familia. No perros. Le faltan huevos. Que nos vengan la lista de las personas que están heridas. Casi 10 horas después de este motín, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, informó que se había retomado el control del penal y aprovechó para culpar al gobierno anterior por el rezago que heredaron en materia de reinserción social. Posteriormente, el gobierno de Morelos informó que 2 reos murieron y otros 10 resultaron heridos. 4 de ellos graves, incluso uno tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de Temixco. Los internos muertos fueron identificados como integrantes de los Rojos. Uno de ellos es Miguel Ángel Benítez Ruiz, conocido como El Chisto, quien fue jefe de plaza del grupo criminal y segundo al mando. Fue detenido en febrero de 2013 y sentenciado a 40 años de cárcel por secuestro y violación. Además, se le vincula con el homicidio de 12 personas en 2012. Bueno, después de este motín, Alexis Osvaldo Massari, el hijo del Carrete, y otros 3 integrantes de los Rojos fueron trasladados a un penal federal de alta seguridad, el que está en el municipio de Ocampo, en Guanajuato. Militares, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía del Estado y de la Policía Estatal custodiaron un vehículo para llevarlos al aeropuerto de Temisco y de ahí los subieron en un helicóptero de la Guardia Nacional y se los llevaron a este penal federal. Anoche vimos estas declaraciones que hizo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre los hechos criminales, la forma en que están atacando los criminales, concretamente en Nuevo Laredo. Pues es un comportamiento de narcoterrorismo. Es un tema muy delicado que está viendo y se tiene que actuar en consecuencia. Narcoterrorismo, eso dijo ayer el gobernador de Tamaulipas. Hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, le respondió al gobernador, le dijo que no comparte su visión, pero que respetará su forma de pensar. Híjoles, esto como que no es de respetar las formas de pensar. ¿Hay narcoterrorismo o no lo hay? La secretaria Olga Sánchez dijo que la situación que se vive en Tamaulipas
no es política, sino de seguridad pública, para lo cual ya están apoyando tanto a gobiernos estatales y municipales. Bueno, el presidente López Obrador habló esta mañana sobre las cifras de incidencia delictivas que dio a conocer ayer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El presidente reconoce que la seguridad sigue siendo un asunto pendiente, pero que se comienzan a registrar algunos avances. Ya logramos estabilizar pues el crecimiento desmesurado, progresivo de violencia, sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar. Bueno, la organización Alto al Secuestro presentó su reporte mensual sobre el delito. En octubre fueron secuestradas 194 personas, esto es casi un 8% más que en septiembre. Los estados con más secuestros son Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México. Como siempre, la cifra de Alto al Secuestro es más alta que la que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por la mañana hablamos con la presidenta de Alto al Secuestro, con Isabel Miranda de Gualas. También hablamos con el fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, con Eduardo Gallo, padre de una joven, de casi una niña asesinada. Todos son víctimas, todos ellos son víctimas de la violencia. Les preguntamos si se piensan sumar a la caravana, a lo que vaya a hacer Javier Sicilia a principio del próximo año. Esto nos dijeron. Indudablemente que cualquier persona que hayamos perdido un familiar, Ciro, estamos obligados a marchar. Yo estoy en la mejor disposición de estar ahí participando. No tengo duda, estaría yo con Javier y estaré siempre con las víctimas en general. Los ciudadanos no tenemos otro camino pacífico que mediante una caminata, mediante una marcha o un plantón. Claro que con gusto estaré presente en esa marcha y es lo que tenemos que hacer. Creo que los mexicanos tenemos el derecho a la manifestación cuando tenemos un gobierno que no se preocupa por darnos seguridad a los mexicanos. Sumando personajes, sumando padres, familiares de víctimas para lo que vaya a ser a principios de año Javier Sicilia, esa movilización que según el presidente López Obrador a él le da flojera. Por cierto, el presidente López Obrador confirmó que sí se reunirá en Palacio Nacional el lunes, de este lunes en 8, el lunes 2 de diciembre, con integrantes de la familia Levarón. Dijo que les proporcionará información sobre el ataque en el que murieron 9 integrantes de la comunidad mormona el 4 de noviembre en La Mora, en Sonora. El presidente, eso sí, les recomendó que no traigan a la Ciudad de México, que no se hagan acompañar por activistas de la sociedad civil o, así dijo el presidente, representantes políticos oportunistas. Hoy fue dado de alta Cody Langford, que es uno de los niños de la familia Levarón que sobrevivieron a este ataque, donde murieron 2 de sus hermanos, donde murió su madre, Donna Langford, y 6 familiares más. El niño de 8 años resultó herido en la mandíbula y en una pierna y va a necesitar terapias de recuperación al menos por 2 meses. Pero ahí está. No se pudo sesionar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que sigue rodeado por campesinos, así que los diputados de Morena se fueron a la Expo Santa Fe y aprobaron ya el dictamen del presupuesto del próximo año, pero bueno, siguen discutiendo ahí, sí están ya en la sesión o está por comenzar la sesión. ¿En qué están las cosas allá en Santa Fe? Ivonne, buenas noches.
Ciro, buenas noches. Hace 90 minutos inició esta sesión destinada a aprobar el presupuesto de egresos para el próximo año. Ausentes los diputados del PAN, con excepción de la presidenta de la Cámara, que ha tenido que renunciar a esta postura partidista para cumplir con la tarea de conducir el debate, que podría prolongarse por más de 12 horas y en el que, hay que decirlo, lo más difícil será el conteo nominal de los votos a falta del tablero electrónico en esta sede alterna. Un presupuesto, hay que decirlo también, que será aprobado con la mayoría de los votos de Morena y sus aliados, como ya ocurrió esta tarde en la comisión correspondiente. Un presupuesto caracterizado por recortes, dice la oposición del PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, recortes que golpean al campo, que golpean a la educación, a la Fiscalía General de la República, Poder Judicial y a los organismos autónomos como el INE y la CNDH. Recortes que la mayoría morenista y sus aliados le hicieron incluso al proyecto original que había enviado Hacienda, y que en la madrugada, a través de la presentación de reservas, la oposición tratará de revertir bajo el argumento de que fortalecer la democracia, impartir justicia y afrontar la crisis de seguridad y de violencia criminal que enfrenta el país son tareas que resultan casi imposibles con un presupuesto que ya no es, dicen, de austeridad republicana, sino que está rayando en la pobreza franciscana. Ciro. Gracias, Ivonne. Entonces, pues en las próximas horas o quizá en la madrugada se votará y se aprobará el presupuesto tal como lo quería el presidente López Obrador, que le dio la orden a los diputados de Morena de que no le tocaran una coma. E incluso vamos a ver, veíamos algo ahora en este reporte que presentaba Ivonne, vamos a ver cuáles son los organismos que serán más castigados. De por sí necesitaban aumentos, algunos de ellos no lo van a recibir, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a tener casi 11% menos de presupuesto el próximo año de lo que tuvo en este 2019. La Fiscalía General de la República, 8%. El INE, del que tanto se ha hablado y que el próximo año empezará a preparar las elecciones federales del 2021, un recorte de 6%. El instituto ese que tanto molesta al presidente López Obrador, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, 5.39%. La Suprema Corte de Justicia, casi 4%. Y el Tribunal Electoral Federal, 3.26%. Son las entidades más castigadas. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los campesinos siguen esta noche con el bloqueo, pues un bloqueo que no tiene mucho sentido, pues los diputados están sesionando en Santa Fe. El vocero de Antorcha Campesina, Homero Aguirre, dijo que se retirarán una vez que se apruebe en la sede alterna el presupuesto, lo cual creo que ocurrirá en el curso de la madrugada. Antorcha Campesina es la organización más grande en protesta, cubre pues más o menos la mitad del perímetro del Palacio Legislativo de San Lázaro, así que pues es probable que estas imágenes ya no las veamos mañana. En otras cosas sobre el tema de los normalistas de Tenería, esta semana hemos informado que los estudiantes mantienen retenidos 34 autobuses y camionetas comerciales adentro de su escuela para presionar por la liberación de un normalista de nombre Andrés Gutiérrez Bautista. Fue detenido hace un mes precisamente por robar un autobús de la terminal Toluca hace un año. Hoy un juez de control de Almoloya decidió cambiarle la medida cautelar. Ya no estará en la cárcel, va a tener que acudir cada mes a firmar al centro de medidas cautelares. El juez también le ordenó que no salga del país sin autorización y que no se comunique con otros normalistas. Uno supondría que en automático se regresarían a los dueños los camiones y camionetas que tienen tomados, que tienen su poder los normalistas, pero hasta hace unos minutos había una reunión entre normalistas y transportistas con autoridades del gobierno del Estado de México. Los estudiantes se comprometieron a liberar a los autobuses, a los choferes y a las camionetas de mercancía. Dijeron que lo iban a hacer de forma inmediata, pero hasta hace unos minutos eso no
no se había dado. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, ofreció su primera conferencia de prensa. Le preguntaron mucho sobre su nombramiento, si fue ilegal, porque violó el requisito de no formar parte de ningún partido. La señora Piedra negó todo y dio respuestas de este tipo. No entraré al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer toda la verdad. No he mentido, he cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo. Dije que puedo probar que no mentí, que dije todo porque no me avergüenzo de mi pasado, estoy orgullosa de mi pasado. Sí, estoy orgulloso de su pasado, sin duda. Es una familia que ha luchado y ha luchado en verdad, pero sí era militante de Morena, sí se hacía cargo de funciones de derechos humanos en Morena. No es que le estén atacando. En fin, ella dice que no ha mentido. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, se sumó hoy a los gobernadores del PAN, que han dicho que no van a acatar las recomendaciones que emita la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El gobernador de Guanajuato dijo que esta acción no descalifica, no es una descalificación contra la señora Piedra, sino contra su proceso de designación. En la mañana el presidente López Obrador, por cierto, anunció que va ya los nombres de las 3 mujeres que van a formar parte de la terna que enviará al Senado, y de ahí saldrá la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Hoy se conocieron los nombres. Son Margarita Ríos Farjat, que es la actual jefa del SAT. También está la muy reconocida investigadora especialista en temas de seguridad, Ana Laura Magaloni, y Diana Bernal, exdiputada federal del PRD, ex jefa delegacional de Iztacalco, subsecretaria de Gobernación. Anoche informamos que el gobierno de Bolivia presentó la grabación de una llamada de Evo Morales, que tuvo con un hombre vinculado a su partido. La llamada se habría realizado desde México, así parte de lo que escuchamos anoche. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo de verdad. Pero igual, hermanos, desde ahora se combate, ¿ya? Vamos a dar una batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. ¿Con quién ha hablado, pues? Con presidente. ¿Con quién ha hablado, pues? Con presidente. Ayer Evo Morales de una conferencia no habló del tema, pero hoy en Twitter escribió: denuncio al gobierno de facto de Bolivia por crear un montaje con la intención de hacerme un juicio internacional. Apelan a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas de izquierda y progresista. Es un complot, dice Evo Morales. La grabación es clarísima. El gobierno interno de Bolivia, por su parte, presentó una queja formal ante México por considerar que está violando los principios de asilo, y como prueba, pues presentaron esta grabación que escuchamos. La Cancillería boliviana expresó su profunda molestia y señaló en un comunicado: las manifestaciones y actos efectuados por Evo Morales contravienen su condición de asilado político porque incita a la violencia desde México. Por cierto, hoy marcharon simpatizantes de Evo Morales desde la comunidad del Alto hacia La Paz, la capital La Paz. Lo hicieron cargando los ataúdes de las 8 personas que murieron el martes cuando los pobladores trataron de irrumpir en una refinería, lo que provocó enfrentamientos con el ejército. Hoy marcharon, hoy fue en forma pacífica, hacia el Palacio de Gobierno para exigir la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez, pero al acercarse se encontraron con un cerco militar que les impidió seguir. No, se han entrado. Ay, no. Ay, no. ¡Qué marica! ¿Dónde nos quieren matar? Pero no lo vas a permitir. ¡No te Van reprimiendo violentamente, no respetaron a los féretros. Después de la manifestación, los simpatizantes de Evo Morales recogieron los ataúdes, los llevaron de regreso a la ciudad de El Alto, donde
pues van a ser enterradas estas personas. Y hoy, bueno, hemos visto protestas en Chile, desde luego en Bolivia. Hoy se registraron en Colombia también como parte de un paro nacional. Se informó que más de 200,000 personas marcharon en distintas ciudades de Colombia contra una reforma laboral y ajustes al sistema de pensiones, así como también para exigir más recursos a las universidades. En Bogotá, la capital, la marcha fue pacífica hasta llegar a la Plaza Bolívar, la principal del país. Ahí aparecieron encapuchados, agredieron a la policía. 30 personas resultaron lesionadas, 10 detenidas. ¿Qué más tenemos, Cristal? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Una llave de tanque de gas. La explosión de un tanque de gas en una panadería de una comunidad de Oaxaca provocó un incendio que dejó al menos 11 heridos graves. La explosión alcanzó unos 100 metros de distancia, por lo que se reportan afectaciones estructurales en casas y negocios de la zona, donde el personal de auxilio continúa trabajando. La panadería está cerca de una escuela secundaria que tuvo que ser desalojada por precaución. 20 estudiantes presentaron crisis nerviosa. Además, suspendieron las clases en escuelas cercanas y una fue habilitada como albergue para damnificados de 7 viviendas dañadas. Tras más de 10 horas de trabajo, bomberos lograron sofocar al 100% el incendio en la estación de rebombeo de Pemex en Tetepango, Hidalgo, según confirmó Protección Civil. Y en plena contingencia por el siniestro, el grupo musical local Seductor salió a un terreno cercano al incendio y aprovechó para grabar el video de su canción La Cumbia del Huachicol. El incendio provocó mala calidad del aire en la región de Tula. Además, el derrame de material contaminó el agua de los canales de riego, así como algunas tierras de cultivo. Pemex sigue trabajando en la zona que se encuentra cercana a Tlahuelilpan, donde el pasado 18 de enero murieron más de 130 personas como consecuencia del robo de combustible. Dos hombres fueron detenidos esta tarde en la Ciudad de México por trasladar en su automóvil a un par de lobos marinos. Autoridades informaron que en un patrullaje de prevención en las inmediaciones del Metro Xola, en la alcaldía Benito Juárez, detuvieron el vehículo y al revisarlo encontraron 2 cajas de madera utilizadas para el traslado de animales. Los detenidos dijeron que iban al aeropuerto para enviar a los lobos marinos a Japón, pero no tenían la documentación correspondiente, así que fueron detenidos y los animales, que se encontraban deshidratados, recibieron atención inmediata por parte de médicos veterinarios. Los hombres de 34 y 48 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Ayer el padre del análisis superior, o sea, yo fui atacado por el conservadurismo de este programa. Tuve que recurrir a los otros datos y explicar por qué no se ha firmado aún el Tratado de Libre Comercio. En respuesta a los sectores más conservadores de este programa, explico. Por un lado, hay una fuerte discusión política en los Estados Unidos que es muy curiosa. Los líderes demócratas y el gobierno de los Estados Unidos, los dos echan la culpa de que ninguno firme el tratado. Cualquier parecido con el Congreso mexicano es mera coincidencia. Y hay un tema que sí afecta directamente a México, que sí está generando problemas. Los demócratas quieren más cambios en las leyes laborales. No les gustan las leyes laborales mexicanas. Me voy a dormir, David. Lo que sea. No te duermas, espérame. Me voy a dormir. Aguanta tantito, Literalmente porque aquí me voy a dormir. Qué cosa más aburrida. No, es que no es aburrido. No. Aquí tenemos que hacer algo urgentemente. Es más, como haces tú, me voy. No, espérate, no, quédate. Mira, se va a poner bueno. Qué cosa más aburrida. Tenemos que hacer algunas cosas que son relevantes aquí. ¿Ya ven cómo son los conservadores? ¿Ya ven? ¿Qué cosa más para justificar? Son los conservadores. Para justificar que tu pronóstico fue pésimo. A ver, es para explicar por qué hay otros datos. Hay un tema que es fundamental. Se algo pronostica que tiene... y se acierta o se falla.
Ya No, cuando hay otros sales a datos. explicar la falla... No hay ninguna falla. Venga, pero Hay sé otros breve, datos. porque qué cosa más aburrida. Hay un esto. tema que es muy importante Sí, y que sí. no se está considerando. El daño que le ha hecho Napoleón Gómez Urrutia con su iniciativa de prohibir la subrogación, la subcontratación. O sea, la culpa esa es de iniciativa- Napoleón. La culpa es de Napoleón. Pero Bonaparte. No, de este Napoleón. Aquí hay un tema que es muy importante. Los demócratas dicen, si se quita la subrogación, se dañan los derechos laborales. Entonces no hay tratado y no va a haber tratado mientras sigamos no dando señales claras, mientras México no siga dando señales claras, mientras el partido hegemónico en el poder se estén peleando. Luis Alcalde, la Secretaría del Trabajo, se agarra prácticamente todos los días con Napoleón Gómez Urrutia por el tema de la subcontratación. Entonces de ahí están los demócratas agarrados para tratar de sacar mayores ventajas. Oye, ¿del presupuesto no vas a decir nada? ¿No? ¿Ya se sabía todo? No se sabía todo. Estuvo bueno. Lo que es increíble, estuvo buena. El show estuvo buena bueno. la anécdota. Estuvo bueno el show. Está buena la anécdota, pero lo que es lamentable es que se aprueba así como de, ya lo probamos, ya nos tardamos 6 días más de lo que deberíamos. No pasa nada, nos vamos a Santa Fe. ¿No es muy fifí ir a Santa Fe? Es muy fifí, pero mejor ya déjala ahí. Es más, ya. ¿sabes qué? No voy a rematar Adiós, como adiós. en protesta hoy al conservadurismo de este programa. No voy a rematar. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, fue a Nueva Rosita, Coahuila, a producir un video en donde aparece rodeada, apuntalada por especialistas. Fue a decir que inician en forma los trabajos para tratar de dar con los restos de los 65 mineros que murieron en la explosión de la mina de Pasta de Conchos hace casi 14 años. Según la secretaria alcalde, especialistas de Alemania, China, Estados Unidos, Australia y México coinciden en que es posible dar con esos restos. ¿En verdad? ¿De qué restos se está hablando? Hoy estamos en una etapa distinta a cargo del Servicio Geológico Mexicano, donde está ya con las tareas iniciales del rescate. Vamos bien y vamos a paso firme. La secretaria alcalde, el gobierno federal, la cuarta transformación, están como en el caso Ayotzinapa, donde prometieron dar con los normalistas desaparecidos, están vendiendo una ilusión o están jugando de forma muy cruel con la ley de las probabilidades, con la razón, con el sentido común. Casi 14 años después, ¿qué piensan encontrar en Pasta de Conchos? ¿A qué se refieren con los restos de los mineros? ¿Qué necesidad hay de rasgar en esa herida pavorosa? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.